Hola, buenos días. Perdonad por este retraso, llevamos como 5 minutillos, vamos a intentar recuperarlos, ¿vale? Mi nombre es Verónica de Mata y soy responsable del departamento del área, de Compra Pública e Innovación de INCIBE. Gracias y bienvenidos a todos a este panel en el que hablaremos de ciberseguridad ciudadana y desde entidades tanto públicas o privadas aquí representadas, pues vamos a contaros un poquito cómo ellos ponen la innovación al servicio de la sociedad. En primer lugar, voy a presentarlos de derecha a izquierda. Diego Pérez, ingeniero de telecomunicaciones de la Fundación Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, Gradian, con más de 14 años de experiencia en I+D en seguridad multimedia, biometría y análisis forense digital. En Gradian dirige la línea de Identity and Forensics y liderando proyectos de innovación e inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad y la protección multimedia. Iván Gulina Gárate, a su lado, ingeniero de telecomunicaciones en Veridas Digital, donde trabaja en el campo del desarrollo software, la seguridad y la infraestructura de nube. Actualmente responsable de ciberseguridad en Veridas, involucrado en proyectos de desarrollo de sistemas de verificación de identidad digital. Rafael Pastor Vargas, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, ha participado como miembro en varias sociedades científicas internacionales. Es colaborador de la AEPD y participa en el Consejo Asesor Espacio de Estudios sobre la Inteligencia Artificial y es miembro del grupo de trabajo Standard for Secure and Trusted Learning Systems. María Mercedes Martínez González, profesora titular de la Universidad del Departamento de Informática de Valladolid, coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad y del Proyecto Estratégico de Ciberseguridad APP-PI, doctora por la Universidad de Valladolid y por la INRIA. Juan Carlos Carrillo, a mi lado, investigador predoctoral en Brain, Universidad Politécnica de Valencia, especializado en riesgos de privacidad asociados al uso de LLMs. Ha publicado como primer autor en conferencias internacionales de referencia en privacidad y seguridad como PETS y como coautor en Usenix Security y CHI. La transformación digital continua en la que vivimos ha redefinido la forma en la que trabajamos, aprendemos, nos comunicamos y participamos en la vida pública. Sin embargo, este avance tecnológico también ha traído consigo nuevos riesgos y responsabilidades. Así, la ciberseguridad ciudadana emerge como un pilar esencial no solo para proteger sistemas y datos, sino también los derechos, la confianza, la participación activa de las personas en la sociedad digital. Hoy, la innovación tecnológica no puede entenderse sin un compromiso ético y social basado en la seguridad de las personas. Las soluciones digitales deben ser seguras, inclusivas, accesibles y deben garantizar que las tecnologías estén al servicio de la sociedad. Desde las administraciones públicas hasta las empresas y los centros educativos, tenemos el deber de construir un entorno digital confiable y resiliente. Hoy vamos a reflexionar cómo la innovación puede fortalecer la ciberseguridad ciudadana, promoviendo una cultura digital responsable y fomentando la colaboración entre sectores para proteger a los usuarios, los servicios públicos y, en general, el bienestar social. Tenemos el placer de compartir este panel con grandes profesionales de la innovación que trabajan de manera incansable para afrontar este reto, poner la innovación al servicio de la sociedad y hacer de nuestra sociedad una sociedad más cibersegura a través del desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras. Empezamos con una pregunta general. Nos gustaría que nos contaseis qué significa para vosotros la ciberseguridad ciudadana y cómo se diferencia esta de la ciberseguridad tradicional enfocada a infraestructuras y empresas. ¿Mercedes? ¿Empiezo yo? Gracias. Bueno, pues la ciberseguridad ciudadana, tal como nosotros la entendemos, porque puede haber distintas concepciones, no sé si se oye bien. ¿Se oye? ¿No se oye? ¿Quieres que hable más alto? ¿Así? ¿Así? Vale. Pues entonces, nosotros la entendemos como ese lado de la ciberseguridad donde la ciudadanía se empodera para poder tomar partido en su propia autoprotección. Esa es una de las posibles concepciones. Es cierto que, por otro lado, también esto entra en sinergia claramente con el hecho de que todas aquellas tecnologías, esfuerzos, etcétera, para proteger a la ciudadanía, porque bueno, lógicamente son los consumidores de cualquiera de
de las infraestructuras o servicios. Esto frente a la tradicional yo creo que era más proteger, reforzar frente a ataques, etc. Y yo creo que en este lado lo que entra es el lado humano, como bien has dicho, que es súper importante. Ahora que la tecnología llega a la sociedad tiene que ser parte activa. Y con esto dejo a mis compañeros. Sí. Iván, querías... O Rafael, perdón. Bueno, a ver, la pregunta no es fácil, es complicada porque al final estamos haciendo una intersección entre dos cosas que básicamente son protección de recursos, de activos. Cuando uno habla de ciberseguridad ciudadana está hablando un poco de la información, ¿de acuerdo? Porque al final la ciberseguridad trata de información, de datos. Si uno habla de ciberseguridad ciudadana estamos protegiendo información, la privacidad de los ciudadanos y las ciudadanas, pero no es muy diferente a lo que normalmente estamos considerando como ciberseguridad más clásica, o más de industria o más de sistemas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. La diferencia es lo que estamos protegiendo, pero al final lo que hay debajo siempre es información. Desde ese punto de vista, yo creo que es importante, lo estábamos hablando además antes, que falta una parte de concienciación, primero, en definir qué es la ciberseguridad ciudadana, es decir, que haya conciencia por parte de los ciudadanos que están compartiendo información o están siendo un producto para terceras empresas. Eso yo creo que lo tenemos todos claro que hay aquí. El uso de las apps de redes sociales, etcétera, etcétera, lo que está haciendo fundamentalmente es que estamos exponiendo mucha información de manera gratuita, por otra parte, y eso es parte de esos conceptos que debemos intentar que los ciudadanos sean capaces de absorber, ¿de acuerdo? Probablemente una estrategia nacional, porque yo creo que a estas alturas es razonable pensar que la gente tiene que saber qué está haciendo cuando está con las redes sociales, cuando está compartiendo información. Yo tengo muchas anécdotas, por ejemplo, con mis hijos cuando eran pequeños. Yo era... no, me gusta ser polémico, lo siento, yo de vez en cuando hago estas cosas. Pues era el único de la clase, de los padres, que no permitía que se pusieran las fotos de los niños. Yo soy de la época del 70 y pico, entonces yo soy de Facebook, ¿de acuerdo? Entonces poníamos las fotos en Facebook y decías, oye, tú no puedes poner información tuya o de tus hijos en Internet, que se ponía en Facebook. Entonces, la cuestión es que eso ha evolucionado en poquitos años a que se expone absolutamente todo. Y yo creo que la clave de la ciberseguridad es la protección de la información, pero no tanto por el hecho de poner infraestructuras desde el punto de vista de las administraciones públicas, de las empresas, sino de que el ciudadano tenga esa constancia de que sepa qué está haciendo efectivamente con su información. ¿De acuerdo? Ya entramos en los temas de privacidad y uso de las aplicaciones, que también yo creo que aquí estamos todos involucrados en esos temas. Ajá, sí, sobre todo concienciación y sentirse parte del problema y de la solución. Iván. Sí, que preguntabas tú la diferencia entre la seguridad ciudadana y la seguridad tradicional de empresas. En realidad hay un punto de solape importante. Es decir, en una empresa, la empresa obviamente se tiene que centrar en proteger su infraestructura, redes, servicios, aplicaciones. Pero si la empresa no protege a su empleado, si el empleado hace clic donde no debe, mete las credenciales donde no debe o visita la página web que no debe, la empresa tiene un problema. Al final, la empresa tiene que proteger al empleado de la misma forma que un país tiene que proteger a su ciudadano. Entonces, yo sí que veo ese punto de solape que bueno, es un problema existente. Al final, el humano siempre es el eslabón más débil, siempre. Y bueno, entiendo que tanto países como empresas ahí tienen que seguir las mismas directrices, ¿no? Para proteger a la gente mediante concienciación, buenas políticas, herramientas que ayuden al ciudadano. Gracias. Diego, Juan, ¿queréis añadir algo más? A ver, realmente me ha gustado lo que has dicho del que el eslabón más débil es la persona con la ingeniería social, y cuanto más concienciado estés, al final el ciudadano mejores decisiones va a tomar. Me estoy acordando de mi padre cuando antes de clicar un link me pregunta, oye, esto... Y claro, al final la ciudadanía es la que se ve perjudicada con cuando es atacada de alguna manera. O sea, yo creo que hay que llegar a un punto en el que todo el mundo sepa diferenciar o tener unos mínimos conocimientos antes de interactuar con cualquier tecnología. O sea, ahora mismo yo personalmente estoy viendo cómo todo el mundo utiliza ChatGPT y se lo toma como un todopoderoso Dios o algo como... Y tampoco se está teniendo tanto en cuenta luego los riesgos que va a tener de privacidad. Pero bueno, ya hablaremos más adelante, pero al final todo se reduce a eso, a la concienciación y a bueno, pues los riesgos que puede tener al utilizar estas herramientas o esta tecnología. Diego, bueno, ¿algo más que añadir? Estando de acuerdo, ¿no?, con todo lo que están comentando, si tuviera que hacerle una división, ¿no?, de ciberseguridad ciudadana
y más clásica, que sí que es difícil poner un umbral, ¿no?, que los separe. Probablemente yo diría que son aquellas que están directamente enfocadas en el ciudadano. Son soluciones para que ellos mismos estén protegidos, no las infraestructuras o las empresas, sino el ciudadano directamente a través de la gestión de su identidad digital, de sus datos, su privacidad, etcétera, ¿no? Yo creo que yo pondría una barrera ahí, ¿no?, entre la ciberseguridad tradicional y la centrada en el ciudadano. Gracias. Cuando hablamos de ciberseguridad ciudadana, nos referimos a una dimensión, como hemos visto, mucho más cercana a las personas y no tanto a las infraestructuras. A diferencia de la tradicional, que se enfoca en proteger infraestructuras críticas, empresas o servicios estratégicos, la ciberseguridad ciudadana pone el foco en el individuo y en la sociedad digital. Su propósito no es solo evitar ataques, sino proteger la identidad, la privacidad y los derechos de las personas conectadas, además de promover un uso responsable y seguro de nuestras tecnologías. Mientras la tradicional se centra principalmente en herramientas y marcos normativos, la ciudadana se construye a través de la educación digital, la concienciación, como hemos hablado, y la cooperación entre sectores. Mercedes, ¿desde qué perspectiva aborda aborda vuestro grupo la ciberseguridad ciudadana? ¿Cómo pretendéis impactar positivamente en la sociedad y qué líneas de trabajo estáis desarrollando que impactan directamente en la ciudadanía? Bueno, ¿se oye? No. No se oye, no se oye. ¿Puedes bajarte el micro un poco? A ver, igual es que... A ver, sí, quizás aquí. Sí, a ver, ¿así? Mejor. ¿Así? ¿Mejor? Sí, sí. Vale, bueno, pues nosotros, ya lo dice un poco el nombre del grupo, nosotros nos orientamos desde el lado de la privacidad. Entonces, lo que hacemos es intentar ofrecer herramientas para las personas, para los ciudadanos, independientemente de su perfil, que esto para nosotros es súper importante, o sea, todo el mundo usa la tecnología hoy, no solo la gente con competencias digitales avanzadas, cualquier perfil, que les ayude a entender un poco mejor precisamente, como apuntaba Rafael, esos riesgos que pueden estar asumiendo, que se orienten un poquito y que puedan conocer mejor. Entonces, intentamos impactar ofreciendo indicadores que calculamos a partir de los datos, etcétera, pero siempre poniendo por encima una capa muy sencilla, muy fácil de utilizar, para que la gente lo pueda entender muy fácilmente. No nos preocupa tanto que sea muy preciso, que a veces sabemos que un indicador no tiene por qué ser preciso, como que sea fácil de utilizar, porque si no es fácil no llegas. Entonces, esa es nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva es precisamente que la gente pueda ser, lo que he dicho antes, pueda ser parte activa, por lo menos en aquello a lo que puede llegar, que no impide, por supuesto, que las empresas, etcétera, puedan hacer cosas y tengan que hacer cosas para protegerles. Pero esa es nuestra línea. Trabajamos, bueno, pues en la gestión de los datos, trabajamos en el análisis de la percepción de los usuarios, somos un equipo multidisciplinar, entonces nos preocupamos mucho de aquello que hacemos, recoger el feedback de cómo está recibiéndolo para poder mejorarlo en base a ello, y trabajamos, bueno, pues eso, en la construcción de herramientas para la gente. Más o menos ese es un resumen muy breve. Gracias, Mercedes. Bueno, has hablado de usabilidad y accesibilidad, ¿no? Que no habíamos mencionado hasta ahora y es un tema muy importante que las herramientas, aquellas cosas que ofrecemos a los ciudadanos, ¿no?, para mejorar y para protegerse, sean usables y accesibles. Usables para que sean fáciles y crear como ese gancho, ¿no? Porque muchas veces le decimos a nuestro padre o a nuestra madre, sí, tienes que hacer esto, y se mete y se vuelve loco porque no es capaz de encontrar la forma. Entonces es muy importante que las herramientas sean usables y accesibles para aquellos que tienen ciertas dificultades para acceder, ¿no? Gracias. Juan Carlos, teniendo en cuenta tu amplio recorrido en la investigación de ecosistemas GPTs y la compartición en estos entornos de información sensible, ¿puedes contarnos cómo se han llevado a cabo las labores de investigación y qué descubrimientos relevantes habéis realizado en cuanto a materia de privacidad se refiere? Vale. Yo quiero hablar de dos temas principalmente, que son los que hemos investigado, que por un lado tenemos que las personas suelen dar información personal a ChatGPT sin realmente tener conocimiento de cómo se gestiona esto, que esos datos pueden ser
entrenados por el propio modelo y puede luego tener riesgo de privacidad para el usuario. Y bajo esta premisa lo que hicimos es, vale, ¿qué pasaría si una persona de manera maliciosa hiciera preguntas personales al mismo usuario? O sea, si este ChatGPT le preguntase al usuario, oye, ¿dónde vives? Y bueno, con esto hicimos un estudio con 502 personas y diferentes tratamientos. Uno en el que directamente le preguntaba al usuario, oye, ¿dónde vives? El usuario dice, oye, ¿por qué me preguntas esto? Luego otro en el que si el usuario le preguntaba, entonces le respondía a la pregunta, pero luego le hacía la pregunta personal. Entonces, como, bueno, me está contestando a lo que yo le digo, este Privacy Utility Trade-off. Y luego otra estrategia que era como más, si yo emocionalmente utilizo un lenguaje en el que te acojo o te digo, o sea, te hago la pregunta pero de una manera más, ¿cómo decirlo? Más cercana, ¿no? Más cercana, sí, exacto. Emocional. Exacto. ¿Qué percepción tenía el usuario? O sea, si le saltaba la alarma esta de, uy, ¿por qué me preguntas esto? ¿Y por qué no? Pues encontramos que los usuarios solían contestar a estas preguntas, pero en el caso de este más emocional, pues ahí no tenía ese riesgo de privacidad, ¿sabes?, tan alarmante. Y nos pareció bastante curioso. Luego, por otro lado, otro tema que estudiamos es que estos temas como ChatGPT se pueden conectar a servicios de terceros. O sea, que realmente la información del usuario puede salir hacia afuera. Entonces, estudiamos el ecosistema de GPTs, que no sé si lo conoceréis, que básicamente puedes personalizar ChatGPT para aplicaciones específicas, pero estas se pueden comunicar hacia afuera. Y yo dije, uy, estos datos míos pueden salir hacia afuera. Entonces analizamos 350.000 GPTs, de los cuales encontramos que en un 35% de los casos se pasaba información sensible del usuario y, bueno, aquí OpenAI se lava un poco las manos porque ya sabéis que América va como a la cabeza de desarrollo y luego Europa regula, pues dijeron, la responsabilidad del desarrollador que hace este GPT, pone ahí una privacidad y digo, vale, si en la privacidad aparece lo que se está gestionando, pues no hay ningún problema. Lo que vemos es que en un 15% de las políticas de privacidad sí que se regulaba, o sea, se decían los datos cómo se gestionaban, pero la gran mayoría pues no proporcionaba nada. Entonces, básicamente esos son los principales hallazgos que yo he encontrado en lo que llevo de investigación y al final yo lo que creo es que tiene que ponerse en materia que son tus datos y que realmente los estás dando de manera gratuita, como tú has comentado, que al final eres un producto y si me estás dando algo realmente beneficioso a cambio, no nos importa tanto ceder nuestros datos, ¿no? Entonces, pues eso. Y no sé si tendréis alguna pregunta al respecto, pero un pequeño resumen de los 2 años que llevo estudiando esto. Gracias, Carlos. Como vemos, la irrupción de la inteligencia artificial generativa está marcando un punto de inflexión en el ecosistema digital. Hoy esta tecnología tiene el poder de crear contenidos, imágenes, voces o incluso identidades falsas, con un realismo sin precedentes, lo que abre enormes oportunidades para la innovación, pero también nuevos escenarios de riesgo para la seguridad y la confianza ciudadana. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial generativa está transformando el panorama de las amenazas digitales, desde el crecimiento de deepfakes y campañas de desinformación hasta fraudes cada vez más sofisticados que pueden manipular emociones, opiniones o incluso procesos democráticos. En este contexto, Iván, ¿cómo pueden afectar al ciudadano los métodos más avanzados de suplantación de identidad y qué opciones tenemos al alcance como ciudadanos para defendernos? Vale, bueno, ¿se me oye bien? ¿Así bien? Fenomenal. Primero, hay que saber, la suplantación de identidad lleva siglos con nosotros, incluso en nuestra generación. Desde hace tiempo se han hecho manipulaciones de documento para intentar hacerse pasar por otra persona. Cambiábamos la foto, cambiaban los atacantes la foto, el texto, lo que sea. También en las redes sociales, desde hace años vemos cuentas falsas de famosos haciéndose pasar por ellos, ¿vale? O sea, la suplantación de identidad es algo con lo que hemos vivido, pero ahora es verdad que con la IA generativa y los deepfakes esto ha adquirido una nueva dimensión, ¿no? Ahora, en 2025, hacer un deepfake real es tremendamente fácil. Hace unos años era más complicado
necesitabas muchísimas fotos de la víctima, necesitabas un vídeo para pegar el cambiazo a la cara, necesitabas tener ciertos conocimientos técnicos. Hoy en día es muy diferente el panorama ahora mismo. Con tener una foto de tu víctima, una descripción, no hace falta ni un vídeo, simplemente con una descripción y cero conocimientos técnicos, prácticamente ya puedes crear un deepfake súper real, ¿no? De vídeo y de voz, porque con la voz es incluso más fácil. Hay empresas como Eleven Labs que se han especializado en esto, pueden clonar voz con un realismo absoluto. Y entonces, ¿cómo impacta esto al ciudadano? Pues bueno, nos puede impactar de muchas formas. Todos hemos visto típicos vídeos de gente haciendo o diciendo cosas que nunca ha hecho o que ha dicho. Esto se ve mucho en política, desde declaraciones de Trump que nunca ha hecho, hasta Zelensky instando a sus tropas a rendirse cuando en realidad nunca lo hizo. Incluso en campañas de difamación, por ejemplo, hubo una musionada, no sé si estáis enterados, hace tiempo hubo una musionada en Baltimore, bueno, no tanto tiempo, de un profesor que salían vídeos suyos, un deepfake, haciendo comentarios racistas que nunca había hecho y todo el mundo se echó encima, amenazas de muertes y demás, o sea, todo ciudadano está al alcance de eso. El presidente de Filipinas se coló un vídeo suyo por ahí también tomando drogas. Bueno, él dice que era deepfake, yo le creo. No, al final todos podemos ser víctimas de eso. Luego el tema de los deepfakes, tanto de audio como de vídeo, se está usando mucho para estafas que se ven el día a día. Mira, me pasa la policía. Hablé hace nada con un policía nacional que me dijo que acababan de recibir una denuncia de una madre que la había llamado su hija. En realidad no era su hija, sino que era un atacante imitando el tono de voz de su hija, para que le pida que le haga una transferencia porque necesitaba el dinero urgentemente. La madre se lo hizo y ya, bueno, y nada, ya no hay vuelta atrás. Ese dinero ya no se ve, aunque denuncies. Entonces, bueno, debemos estar un poco alerta a este tipo de ataques. En empresas pasa con muchísima frecuencia. El caso más sonado fue Narup, que es una empresa inglesa que, bueno, se lo montaron muy bien. Hicieron una videoconferencia en la que todo el mundo era falso, excepto la víctima, que era un director financiero en Hong Kong o algo así. Entonces, todo el mundo está interactuando de tal forma que había que hacer una transferencia de 25 millones de dólares a una cuenta. La víctima lo hizo pues porque todo parecía tener coherencia y adiós, el dinero. Y a Ferrari le intentaban hacer lo mismo, pero el director financiero de Ferrari estuvo ahí listo. Ahí vio algo que no le cuadraba, hizo alguna pregunta de control, que esto luego hablaremos, que es súper recomendable, y vio que el atacante no se la supo responder y dijo, no, aquí hay algo que no me cuadra, y canceló la transferencia. Vale. Al final estamos expuestos el ciudadano a ese tipo de cosas. Además, hoy en día, pues, con identificación se puede abrir una cuenta bancaria con tu nombre, se puede incluso votar. Hay países que ya tienen televoto o que están, digamos, empezando a trastear con él y al final, pues bueno, pues somos vulnerables a eso. También típicos vídeos de famosos promocionando aplicaciones falsas, páginas web falsas. Hay cuidado, porque muchas veces, sin condiciones normales, una aplicación o una página web nos puede resultar sospechosa. Muchas veces, si hay un famoso que conocemos que lo está promocionando, como que ese filtro lo perdemos. Entonces, muchas veces ha pasado en casos, Leo Messi promocionando una aplicación, Rafa Nadal una página web y demás, ¿vale? Elon Musk, y al final hay que tener un poco en mente que todo vídeo puede ser falso y que tengamos un poco de cuidado antes de dar clic donde no debemos. Entonces, el problema es ese, que hay vídeos súper reales que se pueden usar para atacarnos. ¿Y cómo nos defendemos? Pues bueno, lo bueno es que, aunque el ojo no diferencie que el vídeo es falso, ¿vale? La máquina sí que puede. Nosotros, aquí hablo ya a título personal, nosotros en Veridas llevamos años ya detectando deepfakes y demás. No tenemos un motor abierto para que alguien le suba un vídeo y te diga si es falso o no, sino que lo integramos en nuestras aplicaciones de verificación de identidad digital y demás. Pero bueno, hay herramientas que sí que tienen motores propios, incluso las que crean, OpenAI y demás, que crean sus propios motores de crear vídeos, tienen motores para certificar si un vídeo es real o no. ¿Vale? Al final, cuando alguien crea un deepfake, por muy realista que sea, tiene ciertos patrones, ciertos artefactos que se pueden detectar que denotan que es falso. Algunos son visuales, aunque no se vean para el ojo humano, pues pequeñas microexpresiones, parpadeos, brillos, sombras sin coherencia, distorsiones, y otros son más a nivel de... Pues, el vídeo de metadatos, compresión, frame rate y demás. Y luego incluso la propia inyección de ese vídeo en una aplicación deja rastro. Una cosa es que te encuentres un vídeo en internet, otra cosa es que te lo cuelen en el Meet. ¿Vale? El colar ese vídeo en una aplicación está dejando un rastro que se puede rastrear para asegurarnos de que no ha sido un vídeo capturado con la cámara real, sino que se lo han inyectado de alguna forma. ¿Vale? Entonces, pues bueno, como ya acabando, que me extiendo mucho, como consejos para el ciudadano, ¿qué le diría? Primer consejo para el ciudadano para protegernos frente a deepfakes es cambiar el chip.
¿Vale? Ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, el ciudadano no puede fiarse de todo lo que ve y todo lo que oye. ¿Vale? Tenemos que tener ese chip, cambiar el chip para estar un poco alerta, y si vemos que hay algún vídeo o hay una llamada o lo que sea que está tratando con información sensible, siempre verificamos por otro canal, verificamos la fuente por otro canal, o me planto en casa de quien me lo está diciendo a ver si en realidad me lo ha dicho, ¿vale? Pero nunca nos fiamos 100% de la imagen o del vídeo. Otro consejo, pues usar este tipo de herramientas, como decimos, que nos pueden ayudar a discernir lo real y lo no real. Y luego, pues las buenas prácticas. Al final, muchos de estos ataques con deepfakes tienen como objetivo el mismo ciudadano, que siempre ha sido objetivo de phishing y demás. Y pues con las buenas prácticas de backups, MFA, todo actualizado y demás, pues nos hace estar protegidos. Y bueno, y si es un vídeo nuestro, denunciar, ¿vale? Y siempre aconsejamos denunciar que hay un deepfake nuestro corriendo por ahí para que la policía intente poner límite, ¿vale? Gracias. Al final, este es un problema que afecta a todos. Las empresas y los países están empezando a alinearse para solucionar esto. Las empresas que crean deepfakes poco a poco están trabajando en marcas de agua para que alguien pueda a posteriori verificar que un deepfake ha sido creado por su herramienta. Las empresas de cámaras de fotos, como Leica, ya te firman, ¿vale? El propio software del sensor, el de postprocesado, te firma el vídeo para que tú a posteriori puedas saber que ese vídeo se sacó con una cámara real y no se ha alterado ni un solo píxel, ¿vale? Porque si no la firma no machearía. Y bueno, y eso, y los países y gobiernos pues se tienen que alinear con eso para proteger a los ciudadanos. Muchas gracias, Iván. Bueno, hemos visto el problema que tenemos hoy en día con las deepfakes. Hemos visto también que existen herramientas y creo que lo que nos falta es focalizar un poco en la concienciación de los ciudadanos, no ser conscientes de que existen esos problemas, de que tenemos estas soluciones y aprender a utilizarlos, ¿vale? Diego, ¿cómo está transformando la identidad digital generativa el panorama de las amenazas digitales y cómo podemos proteger a la ciudadanía frente a ellas? ¿Cómo se construye la confianza digital en una sociedad cada vez más influida por la inteligencia artificial? Sí, bueno, esto va muy en la línea de lo que comentaba Iván, ¿no? La generativa, no solo deepfakes, está claro que uno de los problemas principales está ligado a los deepfakes y a la suplantación de identidad, ya bien sea voz, imagen y sobre todo vídeo, pero va más allá, ¿no? Toda la desinformación se puede generar con contenidos digitales creados con IA generativa, lo mismo con vídeos, aunque no estén personas presentes, ¿no? Incluso fraude documental, toda la documentación se puede generar y manipular de forma muy sencilla con herramientas como ChatGPT, Gemini, etc., ¿no? Es decirle un prompt y tengo mi nueva versión de mi nómina o mi factura o lo que sea que requiera cualquier servicio digital, ¿no? Digital telemático. Claro, el gran problema, y lo apuntaba Iván, ¿no? Es que se ha eliminado esa barrera técnica necesaria para poder ejecutar este tipo de ataques, ¿no? Este tipo de amenazas. Hoy en día es tan sencillo y tan barato, porque además son gratuitas o de muy bajo coste, que supone que la cantidad de amenazas se está incrementando mucho. Y luego, sumado a que es muy realista el resultado que están generando, está mejorando la efectividad de todas esas amenazas, ¿no? Y luego un punto importante es que esto ha crecido en 2 años. 2 años y medio, esto apareció con OpenAI. En los 2 últimos años evolucionó toda la parte de IA generativa de imagen y ahora el último paso es ya la de vídeo, ¿no? Y se están incorporando en las propias herramientas, en los propios chatbots, creando herramientas multimodales muy accesibles, ¿no? Como decía Iván, sí que se pueden detectar, dejan rastros, visibles o no visibles. Nosotros llevamos años trabajando también ese tipo de herramientas para hacer la detección, trazabilidad y la atribución, ¿no? Que comentaba, los propios dispositivos dejan rastros visibles o no visibles también, que se pueden identificar para garantizar la autenticidad de los contenidos, ¿no? Yo creo que el mercado en general ya está demandando, está viendo el riesgo real y potencial de todo esto, están demandando ya este tipo de tecnologías y se acabará incorporando muy pronto, ¿no? Para hacer frente a este tipo de amenazas. Y esto todo convive con lo que ya comentabais de concienciación social. Es decir, yo creo que el ciudadano es consciente de que todo lo que hay ahora es IA. Tú entras en redes sociales y hay IA por todas partes, ¿no? ¿Qué falta? Que sean conscientes de que que son vulnerables, ¿no? A las amenazas que comentaba Iván. Llamadas telefónicas que suenan como personas que tú conoces, tienes que saber que puede que no sea esa persona en realidad, ¿no? Y esto ligado también a toda la parte de legislación, es decir, se está legislando, como apuntaba, obligaciones de meter marcas de agua visibles o no visibles, depende, ¿no? de
del territorio. En Europa desde el año pasado es obligatorio, una marca invisible, y luego en otras regiones como China o Corea están incluso obligando a que añadan ambas, ¿no? Yo creo que se tienen que seguir dando pasos en esa dirección porque no cubren del todo el problema, pero van a ayudar mucho a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Gracias, Diego. Bueno, hemos visto que el ciudadano conoce, ¿no?, la IA. Todo el mundo sabe que hay algo por ahí, sepas más o menos, de tecnología que está evolucionando y que supone muchos beneficios, pero también riesgos. Pero muchos de ellos les preguntas, ¿qué crees que puede hacer la IA por ti o en contra de ti y de tu seguridad? Y no saben qué contestar. Entonces, volvemos otra vez a remarcar que la concienciación es básica. Rafael, ¿puede el uso de la inteligencia artificial en ciberseguridad ayudar a reconocer y detectar comportamientos no lícitos o poco éticos? Hemos visto que sí. En redes sociales, específicamente redes sociales, ¿podría ayudarnos esa inteligencia artificial? ¿Y cómo crees que va a evolucionar la sociedad para hacer frente a este problema? Ya han comentado los compañeros. Bueno, si nos centramos un poquito para lo bueno y para lo malo, ya cualquier interacción que tenemos en la sociedad es lo digital. Para contratar una cuenta a un banco, para comprar cualquier, digamos, producto en, vamos a poner alguna plataforma. Voy a hablar un poquito más alto, que no se escucha, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Interactuar digitalmente, normalmente con aplicaciones, ¿de acuerdo? Ya no entramos un poco en la parte de contenidos, en la parte de por qué estamos haciendo este tipo de contenido malicioso o no malicioso, porque muchas veces es manipulación o otras cuestiones, pero se integra en todas estas aplicaciones. Al final, yo creo que todos llevamos encima el móvil, ¿no? Yo también os hago una pregunta. ¿Alguien ha salido alguna vez la licencia de términos de uso de alguna aplicación? Que levante la mano. 1, 2, yo no. ¿Qué ocurre? En esas licencias y términos de uso lo que estamos dándole es la capacidad a terceras partes, primero a la empresa, para hacerlo. El hecho ya de que esos registros de información, de esa interacción, de ese comportamiento que tenemos de navegación digital con las aplicaciones, lo estemos compartiendo hacia terceros, sin saber lo que está pasando, lo que nos está diciendo es que esa información está fluyendo por varios sitios, que desconocemos y no tenemos control. También tenemos el hecho de que, claro, esa información se puede utilizar internamente y se utiliza pues, para temas de marketing, para temas de control, para temas de manipulación masivo de información, ¿de acuerdo? Donde nos llegan informaciones, por ejemplo, ha comentado el hecho de Trump o lo que ha pasado hace poco en UK con una de las candidatas que hablaba también de racismo musulmán, para controlar el sistema y el comportamiento de las estructuras. Entonces, ¿qué es lo interesante de la inteligencia artificial? Generativa o no generativa, porque nosotros no distinguimos entre las dos cuestiones normalmente, que es capaz de ver esos patrones de comportamiento. De hecho, la parte que estamos desarrollando, lo que estamos haciendo precisamente es ver, ¿de acuerdo?, este comportamiento de interacción digital entre los usuarios y las aplicaciones. Sobre todo nos hemos centrado, como no podía ser de otra manera, en las redes sociales, porque están en el top de uso de las aplicaciones, descargas e interacciones. Y además corresponden a empresas grandes, casualmente americanas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya podríamos también hablar de soberanía europea, si queréis, en esos temas de la gestión de aplicaciones y infraestructuras, donde utilizan ese comportamiento y utilizan algoritmos de inteligencia artificial para ver efectivamente dónde incidir o dónde cambiar esas cuestiones. Desde nuestro punto de vista, lo que nos interesa es, nos hemos centrado en cosas más particulares. Un problema que nos hacemos o que tenemos siempre en investigaciones, nos hacemos preguntas, ¿vale? Y en nuestro caso, lo que queríamos era saber efectivamente, primero, ¿dónde están nuestros datos? Cuando yo leo una licencia de término de uso, o no la leo, que es lo habitual, me estoy enterando de lo que me están diciendo. ¿Viene algo de mi información personal? ¿Cumple con la compliance o la reglamentación de la UE? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no perdemos el tiempo en leérnosla. Cuando estáis trabajando con la aplicación, lo que se supone que estaba en esas licencias o en esa declaración de servicio, ¿lo está haciendo de verdad o no lo está haciendo de verdad? Os ha dicho que no va a compartir datos, pero a lo mejor internamente sí que está mandando información a otros sitios. ¿Cómo lo sabemos? Esas son las preguntas que nos hemos hecho y particularmente, por temas un poco más estrictamente de uso, lo hemos centrado en adolescentes. Ya sabéis que con los adolescentes tenemos problemas y hablamos de comportamientos, ¿vale? Sabéis que tenemos comportamiento de bullying, hay suicidio, ¿de acuerdo? Y precisamente lo que nos interesa es analizar esas interacciones de los adolescentes, ese contenido, ¿de acuerdo?, que ellos exponen en las redes sociales para poder prever
en alguna medida, esos comportamientos, digamos, que puedan llevar a ciertas situaciones que no son deseables y menos la sociedad actual. ¿Cómo hacemos eso? Trabajando con la forma de interacción que tienen los estudiantes, ¿de acuerdo? Cómo funcionan con los estudiantes, perdón, los adolescentes, especialmente en el caso de mujeres, ¿de acuerdo? Porque estamos trabajando también en los temas de lo que sería violencia de género en esa parte. Es decir, oye, vamos a ver si somos capaces, pues, esos algoritmos de inteligencia artificial, detectar, pues eso, si hay acoso, si se están mandando imágenes de contenidos X, ¿de acuerdo? O como queráis llamarle, porque eso es un preludio de lo que puede pasar, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que nos interesa es capturar toda esa información. Lo que se está haciendo con inteligencia artificial en esa parte, aparte de la parte de contenidos, que también se puede detectar perfectamente, es ver si efectivamente eso puede llevar a unas situaciones finales que nadie desea, y menos en adolescentes, ¿de acuerdo? Porque tenemos un porcentaje de suicidios bastante alto en la Unión Europea y particularmente en España. También, por ejemplo, las deepfakes famosas que ha habido muchas veces de contenido sexual para adolescentes que han sido publicados en grupos de redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, es un mundo complejo, pero que debemos abordar, yo creo que como responsables de esa información, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque hay que concienciar a los padres, madres, parejas, como queráis llamar, para que tengan en cuenta que esas cuestiones también se pueden detectar, porque estamos hablando siempre de lo digital, pero lo digital siempre tiene una corroboración en lo real, ¿no? En la interacción física. Entonces hay cuestiones que no se van a detectar en las aplicaciones, pero que se van a ver, pero que sí que tienen correspondencia en la parte de contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo precisamente ahora es trabajar con adolescentes para ver cómo se comportan, ¿de acuerdo? Utilizando conceptos de que llamamos neuromarketing, que lo que nos gusta es analizar hacia dónde o cómo están evolucionando esas interacciones con las aplicaciones de adolescentes, ¿de acuerdo? Con colegios, en este caso en Madrid, ¿vale? Y una parte importante que también estamos analizando, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial generativa especialmente, es que hay un gap, hay una brecha digital. Hablabais antes de que es muy fácil generar vídeos de deepfakes y compañía, pero claro, tienes que tener licencias, coste de uso y compañía que no todo el mundo tiene, ¿de acuerdo?, acceso a ello. Entonces, se está generando una brecha digital, especialmente en ciertos adolescentes, en donde se está viendo que están contratando específicamente licencias de inteligencia artificial de ciertos productos, precisamente para hacer estas cuestiones, ¿de acuerdo? Con lo cual, como resumen, yo creo que es importante decir, necesitamos saber qué está pasando en las aplicaciones, porque es el método tradicional ahora mismo de interacción, ¿de acuerdo? Y que los algoritmos están ayudando a ver qué está pasando con esa información. Ya os digo, ver qué está pasando no significa tener una probabilidad del 100% de que está ocurriendo algo, ¿de acuerdo? Pero sí que puede pasar algo y por lo menos prever o atender antes a emergencias que puedan ocurrir para estar en aviso de lo que está pasando. Gracias, Rafael. Muy interesante. La verdad es que yo, como madre, me tranquiliza saber que estamos trabajando en ello y que cuando mis hijos crezcan tendremos herramientas y tendremos para detectar, por lo menos, pues lo que comentas, ¿no? Que están haciendo algo que a lo mejor no deben, que a lo mejor nosotros como padres y como integrantes de este mundo pues somos un poco más conscientes, pero hay muchos padres que sí, que conocen, pero no saben muy bien cómo actuar o cómo decirle a un niño, oye, por aquí o por allí, y más en esta sociedad que vivimos, que todos los niños tienen un móvil el regalo de comunión es un móvil y el acceso a toda la información y a las redes pues es inmediata. Y muy jóvenes. A mí, entonces, yo soy joven y personalmente me preocupa porque tú no le regalarías una máquina tragaperras a tu hija, efectivamente, pero les damos un teléfono que al fin y al cabo funciona como una tragaperras. Lo que pasa que no se suele vender así. Porque claro, estás todo el día entretenido, se te pasa la vida en el móvil, porque al final somos, parezco un poco conspiranoico, pero productos de consumo, porque hay ingenieros, psicólogos trabajando detrás de estas empresas para aumentar tu retención. Sí, se te personaliza, ves cosas súper guays, pero se te pasa la vida en el teléfono. Y esto que habéis mencionado del suicidio, al final yo creo que, claro, esto va a ser una revolución industrial, va a ser más productividad para todas las empresas, pero ¿cómo va a repercutir en la ciudadanía? Porque hay que tener un uso consciente de esta... O sea, tienes buenas herramientas, pero ¿cómo las utilizas? Donde el último point que quiero dar es que utilizar, por ejemplo, ChatGPT para hacer una redacción o lo que sea, te vuelve más tonto. Eso es. Porque al final tú, si entiendes un poco cómo funciona tu cerebro a nivel de que cómo lo procesas, retienes la información,
si tú esa... Es que me estoy acordando de un estudio y perdonadme que yo es que me voy por las ramas. Sí, tenemos tiempo? Un poquito de tiempo vale. para seguir. Es Que interesante. esta misma... O sea, se hicieron diferentes grupos. En unos simplemente utilizaban ChatGPT para hacer la redacción. En otro no lo utilizaban, sino que tenían que ser ellos los que redactaban. Pues se vio que tenían peores resultados luego cuando le quitabas ChatGPT los que habían utilizado ChatGPT. Pero aquellos que habían hecho la redacción con ChatGPT y luego la volvían a utilizar, la herramienta, obtenían una redacción muchísimo mejor. O sea, que no es que sea mala la inteligencia artificial, porque todo el mundo esto nos va a quitar el trabajo, nos va a quitar... No, o sea, va a ser una buena herramienta que tenemos que utilizar, pero tenemos que aprender a utilizarla. Y también que haya empresas responsables de concienciar o de decir, darle un buen uso de esta herramienta, porque sí, una red social te acerca a todas las personas, puedes contactar con mucha más gente. Pero si el fin objetivo no es conectarte con la gente, sino mantenerte en la aplicación durante más tiempo, que se te pase la vida en la aplicación, ya hay que empezarse a hacerse preguntas, ¿no? Entonces, ahí es el único point que yo quiero dar. Estoy también. de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Al final podemos utilizarlas como apoyo, pero no como solución a todos nuestros problemas. Claro. ¿Algo más que queráis comentar al respecto? Pues No, yo voy a aprovechar para preguntarle a él, ya que lo mencionas. Me estás mencionando ChatGPT. Sí, todo el rato digo ChatGPT porque es como lo que conocemos. Es terrible esta, voy a tener que ponérmela así. Pero hay otras IAs, por ejemplo, IAs privadas y tal. Sí. ¿Experiencia con gente, cuánta gente lo utiliza, etcétera? ¿Tu experiencia analizando las IAs privadas, por ejemplo? ¿Hasta qué punto son privadas? Ya que estás en los LLM. Bueno, o sea, a mí una cosa que me pareció curiosa es que o sea, el concepto que tiene todo el mundo de lo que es un ChatGPT, porque eso también, rollo modelos mentales de tú le mandas esto y ¿qué crees que hace? Porque al final es un predictor de palabras, o sea, tiene un contexto y te dice qué palabra es la más probable que ocurra después de ese contexto. Pero hay que me voy por las ramas, perdón. ChatGPT entrena con el conocimiento, o sea, todo lo que estáis escribiendo se utiliza como entrenamiento para ese propio modelo y mejorarlo. O sea, al final, ¿qué ganas tú siendo gratuito? Cuando es gratuito algo, siempre, preocúpate. Pero es que con todo, o sea, a mí, si entras al país o entras al mundo constantemente, hay ahora herramientas que te permiten como contrastar ambos artículos para que tú digas, uy, este me está diciendo una cosa y este me está diciendo otra. O sea, vivimos en un mundo en el que yo pienso que todo el mundo está intentando manipularte de alguna manera. O sea que tú tienes que ser crítico absolutamente con todo para que tu opinión sea buena. Bueno, Claro, ¿dónde me quieres ir? Por supuesto. Lo que quiero decir es que si tú querías que esos datos no se entrenasen en el modelo, o sea, es un patrón oscuro de rollo decir, tenías que irte a una parte en la página para poder solicitar que tus datos no se entrenasen en la herramienta. Otra cosa que a mí me parece curiosa es que, por ejemplo, DeepSeek, este modelo de China, se le hicieron preguntas rollo de la soberanía de China, de lo que sea, y siempre te daban como que, oye, China va a ser la nueva potencia mundial o cosas así. O sea, me refiero que va a hacer falta, muchísima falta en labor de investigación en lo que es el safety, o sea, de rollo lo que tú hables, porque al final hablamos con estas herramientas y tú, igual que hablas con otra persona, mucha gente hasta le cuenta sus problemas psicológicos y se ha visto en gente más joven y que esto incluso ha llevado a que gente se suicide, o sea, esto es porque estos modelos te incitan de alguna manera. O sea, están en el juzgado, ¿eh? Sí, o sea, hay una cosa que se llama psicofancy, que, bueno, como que Un adolescente, además. tú hablas con el modelo y los modelos, de la manera en la que se han alineado, tienden a darle la razón al usuario. O sea, no tienden a corregirte, de decirte, te has equivocado, ¿sabes? Eso es una cosa de, por ejemplo, de un paper que leí. Si tú le pasas un poema de Federico García Lorca y le dices, ¿de quién es este poema? Te dices de Federico García Lorca.
Pero si tú le pones este poema de Pablo Neruda y es el de Federico García Lorca, no te va a decir que es de Federico García Lorca, porque tú eres como el... O sea, que es una herramienta que hay que concienciar de decir, oye, es un predictor de palabras, esto tiene... O sea, que no es es que tengo amigos que lo utilizan para todo y digo, está muy bien, pero hay que entender las limitaciones de esto, ¿sabes? O sea que no sé si te contesta la pregunta, creo que no. Bueno, Porque- parcialmente. Luego le cuentas Yo estaba la pensando, metáfora de la caja china, que a lo mejor lo entiende mejor. Sí, no, o no yo, sé. Yo estaba pensando en alguna He dicho cosa un popurrí de específica, cosas pero lo que he encontrado es eso, que no interesa o que siempre se da la herramienta antes de testearla o de realmente... Que al final es cómo funciona. Primero desarrollamos y luego vemos cómo lo arreglamos o cómo... Ya, bueno. Bueno, Sí, sí. yo creo que nos hemos pasado un poquito de Sí, tiempo, ahora. muy interesante Lo el siento. debate, no pasa nada, podemos continuar después de la sesión. Y nada, ya como resumen, pues durante este panel hemos podido ver la importancia que hoy cobra la inteligencia artificial generativa, representando una de las transformaciones más profundas de nuestra era digital. Sus capacidades para crear, para aprender y para adaptarse nos desafía a pensar continuamente en cómo defendernos, no solo a nivel de sistemas, sino también como individuos, protegiendo nuestra identidad y nuestra confianza en los entornos digitales. La ciberseguridad ciudadana se consolida así como un eje fundamental para la convivencia digital. Ya no basta con proteger infraestructuras, necesitamos educar, sensibilizar y empoderar a la ciudadanía para que participe activamente en su propia protección. La respuesta a las nuevas amenazas no puede ser exclusivamente técnica, como ya hemos visto, debe ser también ética, educativa y colaborativa. Requiere de unión de gobiernos, de empresas, de centros educativos y de la sociedad en general en una visión común, la de una tecnología segura, confiable y al servicio del bienestar social. Con esta mirada al futuro, el reto está en aprovechar el potencial de esta inteligencia artificial sin perder de vista el factor humano, la empatía, la responsabilidad y la conciencia digital que nos permitan construir una sociedad más segura y resiliente. Y con esto cerramos el panel. Muchas gracias a nuestros panelistas. Yo creo que ha sido muy interesante y nada, gracias a todos por seguirnos.